Si el hombre no les teme, al final se rebelará contra los dioses, pero antes se sublevará contra los sacerdotes de los dioses. Empero, este cambio no se verá si antes no se aclara algo que hoy no es tan obvio. El hecho de que en todas las lenguas indogermánicas, frío y miedo tienen la misma raíz, lo que aún puede intuirse, por ejemplo, en escalofrío, de terror. Pues bien, en aquel entonces, la palabra frío era sinónima de terror y, en consecuencia, lo que significa el nuevo culto era que un terror sin nombre se instalaría en el corazón del creyente como gracia de la diosa, y que ese terror causaría su perfección. Así Belisana, la diosa del fuego frío, se había convertido también en la diosa del terror, un título que, aunque los señores de Tarsis no podían saberlo, perteneció en remotísimos tiempos a la misma diosa, pues a la esposa de Nabután se la conoció igualmente como Fría, la que infunde terror al alma y socorro al espíritu. Tras su arribo a la península ibérica, los golem intentaron en numerosas ocasiones ocupar el bosque sagrado y controlar el culto a la diosa del fuego frío, pero siempre fueron rechazados por la celosa y obstinada locura mística de los señores de Tarsis. Hasta llegaron a ofrecer una auténtica lámpara perenne de los atlantes morenos, sabedores de que carecían de ella y que estaban obligados a vigilar permanentemente la flama de su lámpara primitiva de aceite y amianto. No hay que aclarar que la ofrecían a cambio de la unificación del culto y de la institución del sacrificio ritual, y que semejante propuesta resultaba inaceptable para los señores de Tarsis, porque ello es obvio a esta altura del relato. Como también es evidente que esa resistencia, insólita para quienes se habían impuesto sobre todos los pueblos nativos, unida a la imposibilidad de apoderarse de la espada sabia, los iba enconando permanentemente contra los señores de Tarsis. La reacción de los golem desencadenó aquella campaña internacional alentando la conquista de Tarsis, que culminó en el peligroso intento de invasión fenicia desde las Baleares y Gades, o Cádiz. Pero los señores de Tarsis convocaron a los lidios e hicieron desistir a los fenicios de su proyecto conquistador, por lo menos por los siguientes 4 siglos. De la alianza entre íberos y lidios surgió el imperio de Tartesos, que pronto se expandió por toda Andalucía, la Tartéside, y privó a los fenicios de colonias costeras en su territorio. Las Baleares y la isla de León, asiento de Gades, quedaron aisladas de tierra firme, pues los tartesios solo les permitieron mantener un comercio exiguo a través de sus propios puertos. ¿Cuál sería la siguiente reacción de los golem frente a ese poderío que se desarrollaba fuera de su control y que frustraba todos sus planes? Antes de responder, estimado y, paradójicamente, paciente Dr. Signagel, debo ponerlo al corriente de las consecuencias que la presencia de los lidios produjo en el culto del fuego frío. Para entender lo que sigue, solo hay que recordar que los lidios eran más cultos que los íberos, es decir, más civilizados culturalmente, en tanto que los más incultos íberos, es decir, más bárbaros, estaban más cultivados espiritualmente que los lidios, poseían más sabiduría que conocimiento. Esas diferencias ocasionarían que los príncipes lidios, ahora de la misma familia de los señores de Tarsis, aceptasen sin profundizar el significado esotérico del culto a la diosa del fuego frío, que en adelante se denominaría por común acuerdo Pirena, y empleasen todo su esfuerzo en perfeccionar la forma exotérica del culto. Tal aplicación va siempre en perjuicio de la parte esotérica y, como no podía ser de otra manera,
a la larga iba a resultar fatal para los tartesios. Mas esto ya lo verá, pues, como anuncié, estoy yendo paso a paso. Los lidios, como en otras industrias, eran hábiles artesanos de la piedra. ¿Qué cree que hicieron en su afán de perfeccionar la forma exterior del culto? Decidieron, ante el horror de sus parientes íberos, que nada podían hacer para impedirlo, tallar el menhir del bosque sagrado con la figura de Pirena. La escultura contribuiría a sostener el culto, explicaban, pues el pueblo lidio necesitaba una imagen más concreta de la diosa. Su representación como flama era demasiado abstracta para ellos. El menhir consistía en una piedra bruta de color aceitunado, de unos 5 metros de altura y con forma de cono truncado. Los lidios se proponían emplearlo íntegramente para tallar la cabeza de la diosa. De acuerdo con su proyecto, la nuca debía quedar frente al manzano, de tal suerte que el divino rostro mirase directamente al pueblo, y el pueblo, distribuido en un claro circundante desde el que se dominaba la escena ritual, vería el rostro de la diosa y, tras de ella, al manzano de Tarsis. Trabajaron 2 maestros escultores en la talla, uno para esculpir el rostro y otro las guedejas serpentinas, en tanto que 3 ayudantes se ocupaban de practicar el hueco de la nuca, conectado con los ojos de la diosa. La obra no estuvo lista antes de 5 años, pues, aun cuando las herramientas de hierro de los lidios permitieron adelantar mucho de entrada, la terminación pulida que pretendían les demandó largos años de trabajo. En verdad, los tartesios continuarían puliendo durante décadas la cabeza de Pirena, hasta dotarla de un impresionante realismo. La necesidad que sentían los lidios de contemplar una manifestación figurativa de la diosa era propia de la época. Los pueblos del pacto cultural experimentaban entonces una generalizada caída en el exoterismo del culto, que los llevaba a adorar los aspectos más formales y aparentes de la deidad. Los pueblos presentían que los dioses se retiraban desde adentro, pero solo podían retenerlos desde afuera. Por eso se aferraban con desesperación a los cuerpos y a los rostros divinos, y a cualquier forma natural que los representase. Siendo así, no debe sorprender el intenso fervor religioso despertado en los pueblos y la extraordinaria difusión geográfica que produjo el culto del fuego frío luego de la transformación del menhir. Además de los tartesios, orgullosos depositarios de la promesa de la diosa, hombres pertenecientes a 1000 pueblos diferentes peregrinaban hasta el bosque sagrado de Tartéside para asistir al ritual del fuego frío. Entre otros, acudían los íberos y ligures desde todos los rincones de la península, y los brillantes pelasgos desde Etruria, y los corpulentos bereberes de Libia, y los silenciosos espartanos de Laconia, y los tatuados pictos de Albión, etc. Y todos los que llegaban hasta Pirena venían dispuestos a morir. A morir, sí, porque esa era la condición de la promesa, el requisito de su gracia. Como todos sus adoradores sabían, la diosa tenía el poder de convertir al hombre en un dios, de elevarlo al cielo de los dioses. Mas, como todos también sabían, los raros elegidos que ella aceptaba debían pasar previamente por la prueba del fuego frío, es decir, por la experiencia de su mirada mortal. Y esta experiencia generalmente acababa con la muerte física del elegido. De acuerdo con lo que sabían sus adeptos, y sin que tal certeza afectase un ápice la fascinación por ella, muchos más eran los elegidos que habían muerto que los comprobadamente renacidos, los que recibían su mirada mortal, de cierto que caían, y muchos,
la mayoría jamás se levantaban, pero algunos sí lo hacían, y esa remota posibilidad era más que suficiente para que los adoradores de la diosa decidiesen arriesgarlo todo. Los que se despertasen de la muerte serían quienes verdaderamente habían entregado sus corazones al fuego frío de la diosa, y a los que ella recompensaría tomándolos por esposos. Por su gracia, al revivir, el elegido ya no sería un ser humano de carne y hueso, sino un hombre de piedra inmortal, un hijo de la muerte. Estos títulos al principio constituyeron un enigma para los señores de Tarsis, que fueron quienes introdujeron la reforma del fuego frío en el antiguo culto a Belisana, pues afirmaban haberlos recibido por inspiración mística directamente de la diosa, aunque suponían que se refería a una condición superior del hombre, cercana a los dioses o a los grandes antepasados. Mas luego, cuando entre los mismos señores de Tarsis hubo hombres de piedra, la respuesta se hizo súbitamente clara. Pero ocurrió que esa respuesta no era apta para el hombre dormido, ni tampoco para los elegidos que con más fervor adoraban a la diosa. Los hombres de piedra callarían este secreto, del que solo hablarían entre ellos, y formarían un colegio de hierofantes Tartesio para preservarlo. A partir de allí, serían los hierofantes Tartesios, es decir, mis antepasados transmutados por el fuego frío, los que controlarían la marcha del culto. Octavo día. En la época en que no se celebraba el ritual del fuego frío, los hierofantes Tartesios permitían a los peregrinos llegar hasta el claro del bosque sagrado y contemplar la colosal esfinge de Pirena. Allí podrían depositar sus ofrendas y reflexionar si estaban dispuestos a afrontar la muerte de la prueba del fuego frío, o si preferían regresar a la ilusoria realidad de sus vidas comunes. Por el momento, la diosa no podía dañarlos, pues sus ojos estaban cerrados y a nadie comunicaba su señal de muerte. Pero, no obstante tal convicción, muchos quedaban helados de espanto frente al antiguo rostro revelado, y no eran menos los que huían al punto o morían allí mismo de terror. Es que el menhir original había sido plantado en ese sitio por los semidioses atlantes blancos miles de años antes, pero en los días de la alianza con los lidios no existía nadie sobre la tierra capaz de emular aquella hazaña de trasladar a miles de kilómetros de distancia una gigantesca piedra y depositarla en el centro de un espeso bosque de fresnos, sin talar árboles para ello. Se comprende, pues, que los peregrinos recibiesen la inmediata impresión de que aquel busto terrible era obra de los dioses. Pero no solo el menhir era obra de los dioses, puesto que la conformación del rostro procedía de esa notable capacidad para degradar lo divino que exhibían los lidios. Astutamente, los tartesios se cuidaron siempre muy bien de informar sobre el origen de la inquietante escultura. Quien lograba reponerse de la impresión inicial y reparaba en los detalles del insólito rostro, tenía que apelar a todas sus fuerzas a fin de no ser ganado, más tarde o más temprano, por el pánico. Recuerde, doctor, que para sus adoradores, lo que tenían enfrente no era una mera representación de piedra inerte, sino la imagen viva de la diosa. Pirena se manifestaba en el rostro y el rostro participaba de ella. Y era aquel rostro hierático lo que quitaba el aliento. Probablemente, si alguien hubiese conseguido, con un poderoso acto de abstracción, separar la cara de la cabeza de la diosa, la habría encontrado de facciones bellas. En primer lugar, y a pesar de la coloración verdosa de la piedra,
por la forma de los rasgos era indudable la pertenencia a la raza blanca. En siguiente orden, cabría reconocer en el semblante general una belleza arquetípica indogermánica o directamente aria. Óvalo de la cara rectangular, frente amplia, cejas pobladas, ligeramente curvadas y horizontales. Los párpados, puesto que ya dije que los ojos permanecían cerrados, demostraban por la expresión una mirada frontal, de ojos redondos y perfectos. Nariz recta y proporcionada, mentón firme y prominente, cuello fuerte y delgado, y la boca, con el labio inferior más grueso y algo más saliente que el superior, era quizá la nota más hermosa. Estaba levemente abierta y curvada en una sonrisa apenas esbozada, en un gesto inconfundible de cósmica ironía. Naturalmente, quien careciese del poder de abstracción necesario no advertiría ninguno de los caracteres señalados. Por el contrario, sin dudas, toda su atención sería absorbida de entrada por el cabello de la diosa. Y esa observación primera seguramente neutralizaría el juicio estético anterior. Al contemplar la cabeza en conjunto, cabello y cara, la diosa presentaba aquel aspecto aterrador que causaba el pánico de los visitantes. Pero, ¿qué había en su cabello capaz de paralizar de espanto a los rudos peregrinos, normalmente habituados al peligro? Serpientes. Serpientes de un realismo excepcional. Su cabellera se componía de 18 serpientes de piedra. 8, de distinta longitud, caían a ambos lados de la cara, y otras 2, mucho más pequeñas, se erizaban sobre la frente. Cada par de las 8 serpientes estaban a la misma altura. 2 a la altura de los ojos, 2 al de la nariz, 2 a la de la boca y 2 a la del mentón. Emergiendo de un nivel anterior de cabello, los restantes 8 ofidios volvían y situaban sus cabezas entre las anteriores. Y cada serpiente, al separarse de las restantes guedejas, formaba en el aire con su cuerpo 2 curvas contrapuestas, como una S, que le permitía anunciar el siguiente movimiento, el ataque mortal. Y las 2 serpientes de la frente, pese a ser más pequeñas, también evidenciaban idéntica actitud agresiva. En resumen, al admirar de frente el rostro de la sonriente diosa, emergía con fuerza el arco de las 18 cabezas de serpiente de su cabellera. Y todas las cabezas estaban vueltas hacia adelante, acompañando con sus ojos la mirada sin ojos de la diosa. Y todas las cabezas tenían las fauces horriblemente abiertas, exponiendo los mortales colmillos y las abismales gargantas. No debe sorprender, pues, que aquella impresionante aparición de la diosa aterrorizase a sus más fieles adoradores. Lógicamente, tal composición tenía un significado esotérico que solo los hierofantes e iniciados conocían, aunque, eventualmente, disponían de una explicación exotérica aceptable. En este último caso, notificaban al viajero, que a veces podía ser un rey aliado o un embajador importante al que no se le podía negar de plano el conocimiento, que las 18 serpientes representaban a las letras del alfabeto tartesio, el que pretendían haber recibido de la diosa. Durante el ritual, afirmaban, los iniciados podían escuchar a las serpientes de la diosa recitar el alfabeto sagrado. La verdad esotérica que había atrás de todo esto era que las 18 letras correspondían efectivamente a las 18 brunas de Nabután, y que con ellas se podía comprender el signo del origen y con este a la serpiente, máximo símbolo del conocimiento humano. Pero tal verdad era apenas intuida por los hierofantes tartesios,
ya que en esos días nadie veía el signo del origen, ni recordaba las brunas de Nabután. Al instituir la reforma del fuego frío, los señores de Tarsis habían recibido la palabra de la diosa de que la casa de Tarsis, descendiente de los atlantes blancos, no se extinguiría mientras, al menos, uno de sus miembros no recuperase la sabiduría perdida. Y para que su palabra se cumpliese, menos que nunca deberían desprenderse de la espada sabia. Ese momento aún no había llegado, y ningún descendiente de la casa de Tarsis comprendía el significado profundo de esa verdad esotérica que revelaba la cabeza de piedra de Pirena. De modo que para ellos era también una verdad incuestionable el hecho de que las 18 serpientes representaban a las letras del alfabeto tartesio. Las 2 serpientes más pequeñas, por ejemplo, correspondían a las 2 letras introducidas por los lirios, y su pronunciación se mantenía en secreto, al igual que el nombre de la diosa luna, formado por las 3 vocales de los íberos. En este caso, las 2 vocales permitían conocer el nombre que la diosa Pirena se daba a sí misma cuando se manifestaba como fuego frío en el corazón del hombre, es decir, yo soy. Algo así como Eu o Ei. Todos los años, al aproximarse el solsticio de invierno, los hierofantes determinaban el plenilunio más cercano y, en esa noche, se celebraba en Tartesos el ritual del fuego frío. No serían muchos los elegidos que, finalmente, se atreverían a desafiar la prueba del fuego frío. Casi siempre un grupo que se podía contar con los dedos de la mano. El menhir estaba alineado hacia el oeste del manzano de Tarsis, de tal modo que la diosa luna aparecería invariablemente detrás del árbol y transitaría por el cielo hasta alcanzar el cenit, sitio desde donde recién iluminaría a pleno el rostro de la diosa que mira hacia el oeste. Desde el anochecer, con las miradas dirigidas hacia el este, los elegidos se hallaban sentados en el claro, observando el rostro de la diosa y, más atrás, el manzano de Tarsis. Cuando el rostro más brillante de la diosa luna se posaba sobre el bosque sagrado, los elegidos se mantenían en silencio, con las piernas cruzadas y expresando con las manos el mudra del fuego frío. En esos momentos, solo les estaba permitido masticar hojas de sauce. Por lo demás, debían permanecer en rigurosa quietud. Hasta el cenit del plenilunio, la tensión dramática crecía instante tras instante y, en ese punto, alcanzaba tal intensidad que parecía que el terror de los elegidos se extendía al medio ambiente y se tornaba respirable. No solo se respiraba el terror, sino que se lo percibía epidérmicamente, como si una presencia vaporosa hubiese brotado de los rayos de la luna y los oprimiese a todos con un abrazo helado y sobrecogedor. Invariablemente, se llegaba a ese clímax al comenzar el ritual. Entonces un hierofante se dirigía a la parte trasera de la cabeza de piedra y ascendía por una pequeña escalera que estaba tallada en la roca del menhir y se internaba en su interior. La escalera, que contaba con 18 escalones y culminaba en una plataforma circular, permitía acceder a una plataforma troncocónica. Era este un estrecho recinto de unos 2,5 metros de altura, excavado exactamente detrás de la cara y apenas iluminado desde el piso por la lámpara perenne. Sobre la plataforma del piso, en efecto, había un diminuto fogón de piedra en cuyo hornillo se colocaba, desde que los lirios perfeccionaron la forma del culto, la lámpara perenne. Una losa permitía tapar la boca superior del hornillo y regular la salida de la exigua luz. Ahora, esta luz era mínima porque el hierofante se aprestaba a realizar una operación clave del ritual: efectuar la apertura de los ojos de la diosa.
Para lograrlo, solo tenía que desplazar hacia adentro las dos piezas de piedra, solidarias entre sí, que habitualmente permanecían perfectamente ensambladas en la cara y causaban la ilusión de que unos pétreos párpados cubrían el bulbo de sus ojos. Esas pesadas piedras requerían la fuerza de 2 hombres para ser colocadas en su lugar, pero, una vez allí, bastaba con quitar una traba y se deslizaban por sí mismas sobre una guía rampa que atravesaba todo el recinto interior. Hay que imaginarse esta escena. El cerco de fresnos del bosque sagrado formando el claro y en su centro, enormes e imponentes, el manzano de Tarsis y la estatua de la diosa Pirena. Y sentados frente al rostro de la diosa, en una posición que exalta aún más el tamaño colosal y la turbadora cabellera serpentina, los elegidos, con la mirada fija y el corazón ansioso, aguardando su manifestación, la llamada personal que abre las puertas de la prueba del fuego frío. Desde lo alto, la diosa Ioa derrama torrentes de luz plateada sobre aquel cuadro. De pronto, procedentes del bosque cercano, un grupo de bellísimas bailarinas se interpone entre los elegidos y la diosa Pirena. Traen el cuerpo desnudo de vestidos y solo llevan objetos ornamentales, pulseras y anillos en manos y pies, collares y cintos de colores, aros de largos colgantes, cintas y apretadores en la frente, que dejan caer libremente el largo cabello. Vienen brincando al ritmo de una siringa y no se detienen en ningún momento, sino que de inmediato se entregan a una danza frenética. Previamente, han practicado la libación ritual de un néctar afrodisíaco y por eso sus ojos están brillantes de deseo y sus gestos son insinuantes y lascivos. Las caderas y los vientres se mueven sin cesar y pueden ser vistos a cada instante en 1000 posiciones diferentes. Los pechos firmes se agitan como palomas al vuelo y las bocas húmedas se abren anhelantes. Toda la danza es una irresistible invitación a los placeres del amor carnal. Desde luego, el erotismo desplegado por las bailarinas tenía por objeto excitar sexualmente a los elegidos, encender en ellos el fuego caliente de la pasión animal. Aquel baile era una supervivencia del antiguo culto del fuego y su culminación, en otras épocas, hubiese derivado en una desenfrenada orgía. Pero la reforma del fuego frío había cambiado las cosas y ahora se prohibía el ayuntamiento ritual y se exigía, en cambio, que los elegidos experimentasen el fuego caliente en el corazón. Si algún elegido carecía de fuerzas para rechazar el convite de las danzarinas, podría unirse a ellas y gozar de un deleite jamás imaginado. Mas eso no lo salvaría de la muerte, pues luego sería asesinado en castigo por su debilidad. La actitud exigida a los elegidos requería que permaneciesen inmutables hasta la conclusión de la danza, manteniendo la vista fija en el rostro de la diosa. Regresemos a la escena. El volumen de la música fue en aumento, y ahora es un coro de flautas y tambores el que acompaña los movimientos cadenciosos. Las bailarinas jadean, el baile se torna febril, y la expresión erótica llega a su apogeo. Tras ellas, la sonrisa de la diosa parece más irónica que nunca. Los elegidos se concentran en Pirena, pero no pueden evitar percibir, como entre las brumas de un sueño, a las bailoteantes bellezas femeninas que los embriagan de pasión, que los arrastran inevitablemente a un cálido y sofocante abismo. Es entonces cuando se hace necesaria la intervención de la diosa, cuando los elegidos, con la voluntad enervada, solicitan en sus corazones el cumplimiento de su promesa.
Y es entonces cuando, a una señal de los hierofantes, la música cesa bruscamente, las bailarinas se retiran con rapidez, y los ojos de la diosa se abren para mirar a sus elegidos. Como un latigazo, un estremecimiento de horror conmueve a los elegidos. Los párpados han desaparecido, y la diosa los contempla desde las cuencas vacías, con forma de hoja de manzano, de sus ojos. Ha comenzado la prueba del fuego frío. Un hierofante, con voz estruendosa, recita la fórmula ritual. Oh Pirena, diosa de la muerte sonriente, tú que tienes la morada más allá de las estrellas, acércate a la tierra de los elegidos que por ti claman. Oh Pirena, tú que antes amabas con el calor del fuego a los elegidos y después los matabas, recuerda la promesa. Asesínalos primero con el fuego del fuego, para amarlos luego en tu morada. Oh Pirena, haz que muera en nosotros la vida cálida. Haznos conocer a Calibur, la muerte fría de tu mirada, y haznos vivir en la muerte tu vida helada. Oh Pirena, tú que una vez nos concediste la semilla del cereal para sembrar en el surco de la infamia, mata esa vida creada y deposita en el corazón del elegido la gélida semilla de la piedra que habla. Oh Pirena, diosa blanca, muéstranos la verdad desnuda por Calibur en tu mirada, y ya no seremos hombres, sino dioses, de corazón de piedra congelada. Calibur, tus elegidos te claman. Calibur, tus elegidos te aman. Calibur, muerte que libera. Calibur, semilla de piedra congelada. Calibur, verdad desnuda, recordada. Todo sucede velozmente, como si el tiempo se hubiese detenido. El fuego caliente de la pasión animal se troca nuevamente en terror. Pero ahora es un terror sin límites el que sobreviene, un terror que es la muerte misma, la muerte Calibur de Pirena, la muerte necesaria que precede a la verdad desnuda. Los elegidos están paralizados de terror y con el corazón helado de espanto. Contemplan absortos el rostro de Pirena, mientras todavía resuena en el aire el último Calibur del hierofante. Los ojos de la diosa parecen ahora las puertas de otro mundo, un mundo de negrura infinita, un mundo de frío esencial que es la muerte de la vida tibia. No se puede atravesar esas puertas sin morir de terror, pero si algo las atraviesa, ese algo vive en la muerte. Y si algo sobrevive a la muerte Calibur, es porque ese algo consiste también en la esencia del frío de la negrura infinita. La muerte Calibur fascina y atrae hacia una nada que será la matriz del propio ser. Los elegidos se precipitan sin dudarlo en la negrura infinita de los ojos de la diosa. Pero antes de atravesar las puertas de la muerte, alcanzan a percibir, en un instante de terror supremo, que el bosque sagrado se ha transfigurado y rebosa de vida manifiesta, de una vida que subyacía oculta tras la ilusión de la existencia vívida, de una vida que en ese momento brotaba obscenamente desde todas las cosas como un demoníaco orgasmo de la naturaleza. Y vieron también cómo el manzano de Tarsis, animado por demencial inteligencia, se estremecía de diabólica risa. Y vieron la cabeza de la diosa, igualmente vitalizada, resplandecer de una cegadora luz blanca que acentuaba aún más la negrura infinita de sus ojos. Y al entrar en la negrura infinita, al enfriarse el corazón y morir la vida tibia, ven por último a la cabellera de Pirena hirviendo de serpientes, y oyen a las serpientes silbar
las letras del alfabeto sagrado y pronunciar con ellas ininterrumpidamente los nombres de todas las cosas creadas. Allí estaba, finalmente descubierto, aunque inútil para ellos, el más alto conocimiento permitido al animal hombre, el contenido del símbolo de la serpiente. Pero ese conocimiento ya no interesa a los elegidos. Algo de ellos ha atravesado las barreras de la muerte Calibur, algo que no teme a la muerte, y se ha encontrado con la verdad desnuda en sí mismo. Porque la negrura infinita que ofrece la muerte Calibur de la diosa Virena, en la que toda luz creada se apaga sin remedio, es capaz de reflejar a ese algo que es el espíritu increado. Y el reflejo del espíritu en la negrura infinita de la muerte Calibur es la verdad desnuda de sí mismo. Frente a la negrura infinita, la vida creada muere de terror, y el espíritu se encuentra a sí mismo. Es por eso que si el elegido, tras el reencuentro, recobra la vida, será portador de una señal de muerte que dejará su corazón helado para siempre. El alma no podrá evitar ser subyugada por la semilla de piedra de sí mismo, que crece y se desarrolla a sus expensas y transmuta al elegido en iniciado hiperbóreo, en hombre de piedra, en guerrero sabio. Como hombre de piedra, el elegido resurrecto tendrá un corazón de hielo y exhibirá un valor absoluto. Podrá amar sin reservas a la mujer de carne, pero ésta ya no conseguirá jamás encender en su corazón el fuego caliente de la pasión animal. Entonces buscará en la mujer de carne a aquella que además de alma posea espíritu increado, como la diosa Pirena, y sea capaz de revelar en su negrura infinita la verdad desnuda de sí mismo. A ella, a la mujer Calibur, la amará con el fuego frío de la raza hiperbórea, y la mujer Calibur le responderá con el amor del hado de la muerte Calibur de Pirena. Noveno día. Entre los elegidos que afrontaban la prueba del fuego frío, podían esperarse tres resultados. En primer lugar, que algunos no aprobasen la prueba, es decir, que no hubiesen pasado por la experiencia efectiva de la muerte, sea porque el terror inicial no dio paso a la pasión animal, sea porque el fuego caliente no se trocó en terror, sea porque el terror impidió mirar de frente la negrura infinita, o sea, por cualquier otro motivo. En segundo término, que otros hubiesen muerto realmente. Y por último, que algunos de estos hubiesen resucitado. En el primer caso, los elegidos serían ejecutados a la siguiente noche de la prueba del fuego frío. Para los hierofantes tartesios, no debería presentarse a la prueba el que no estuviese realmente dispuesto a morir, porque de la prueba nadie debía salir vivo. Si se muriese y se resucitase, el que renaciese no sería quien murió, sino un hijo de la muerte, alguien que portaría una señal de muerte y llevaría en sí a la muerte. Es decir, el hijo de la muerte sería engendrado en la muerte por sí mismo. Quien asistiese a la prueba y no muriese, no merecería vivir. Las mujeres verdugo de Tartesos bajarían el hacha de piedra sobre su cuello. Lo asesinarían la noche siguiente de la prueba, en el soto de sauces consagrado a la diosa luna Ioa, a orillas del Odiel. ¿Qué ocurría con ellos? Nadie conocía de cierto cuál sería su suerte, si realmente morirían para siempre, si resucitarían en otro mundo, si volverían a reencarnar en vidas futuras, o si sus almas transmigrarían a otros seres. Mas, ¿cuánto duraba la prueba del fuego frío? Solo los hierofantes y los que habían fracasado, y que igualmente morirían, lo sabían. Solo ellos,
habían conservado la conciencia del tiempo transcurrido. Los que se reflejaron en la negrura infinita y encontraron la verdad desnuda de sí mismo, recibieron también un reflejo de la eternidad. La contemplación de sí mismo, que es un reflejo del Espíritu Eterno, se experimenta en un instante único, inabarcable por el tiempo de la creación. Los elegidos que encuentran la muerte Cálibur de Pirena nunca podrán responder a esa pregunta. La experiencia de la eternidad es indescriptible. De aquí que a los que del segundo grupo, los que murieron realmente, se los considerase muy amados por la diosa, ya que ella los había retenido en la eternidad, y se les brindasen los funerales propios de los guerreros sabios. Tendrían derecho a ser incinerados con la espada en la mano, y una urna de madera de fresno, con sus cenizas, sería luego arrojada al mar occidental. En el tercer caso, cuando excepcionalmente algún elegido regresaba de la muerte, se lo incorporaba de inmediato al colegio de hierofantes de Tartesos. El hecho constituía un motivo de festejo en todo el reino, pues el pueblo, que no entendía de sutilezas esotéricas, intuía infaliblemente que el hijo de la muerte significaba un galardón para la raza. Pese a haber triunfado por sí mismo en la prueba del fuego frío, el nuevo hierofante sería considerado como el exponente de un mérito colectivo, de una virtud racial. Pero los hierofantes antiguos, que conocían el secreto, acogían igualmente con alegría al elegido resurrecto. He allí, indicaban, un hombre de piedra, un regresado de la muerte, uno que en la muerte fue amado con el fuego frío Cálibur de Pirena, y ahora conserva el recuerdo de Amor, uno que ha sentido, más allá del amor de la vida, el amor de la muerte Cálibur, es decir, la no muerte de la muerte Cálibur, y ahora se ha inmortalizado como hijo de la muerte. Así lo recibían. Oh elegido de Pirena, eres mortal y el amor de una diosa te ha liberado de la vida. Por voluntad del Creador uno, de barro fuiste. Por voluntad de la muerte Cálibur, de piedra eres. Oh hijo de la muerte, el valor tiene tu nombre. Ya no debes hablar, solo actúa. Guarda en tu corazón de hielo el recuerdo de Amor, mas no recuerdes. Solo vivénciate a ti mismo, fuego frío inmortal, hombre de piedra. Y, en verdad, el hombre de piedra no hablaría, quizás por muchos años. No lo haría porque estaría ocupado en vivenciar a sí mismo, porque desde el renacimiento, en el interior de su corazón, sobre una fibra profunda, ardía la flama del fuego frío, y esa flama, cuando era percibida, hablaba con la voz de sí mismo, y sus palabras siempre comenzaban con el nombre de la diosa: yo soy, Ey, Ey. Al escuchar la voz de sí mismo, afirmando yo soy, el hombre de piedra realmente era, es decir, tenía existencia absoluta fuera de la ilusión de los entes materiales, más allá de la vida y de la muerte. Por eso el hombre de piedra inmortal no hablaría, o hablaría muy poco, en adelante. Estaba muy cerca de la sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos, y ese saber no podía ser explicado a los hombres dormidos que amaban a la vida y temían a la muerte liberadora. Tal vez, al final, durante la batalla final, él u otros hombres de piedra inmortales hablasen claramente a los hombres dormidos para convocarlos a liberarse de las cadenas materiales y luchar por el regreso al origen de la raza hiperbórea. Mientras tanto, el hombre de piedra solo actuará, escuchará en silencio la voz del fuego frío y actuará. Y su acto
expresará el máximo valor espiritual. Hiciese lo que hiciese en él, su acto estará fundado en el soporte absoluto de sí mismo, más allá del bien y del mal, y no le afectará ningún juicio o castigo procedente del mundo del engaño. Y ninguna variante del gran engaño, ni siquiera el fuego caliente de la pasión animal, podrán arrastrarlo otra vez al sueño de la vida. Sabio y valiente como un dios, el hombre de piedra solo luchará si es necesario y aguardará callado la batalla final. Anhelará el origen y lo conmoverá la nostalgia por el amor de la diosa. Buscará a su pareja original en la mujer Calibur y, si la encuentra, la amará con el fuego frío de sí mismo, y ella lo abrazará con la luz increada de su espíritu eterno, que será negrura infinita para el alma creada. En este tercer caso, con seguridad, la promesa de Pirena se habría cumplido. 10º día. Supongo que aguardará usted, sufrido Dr. Signagel, una respuesta a la pregunta pendiente. ¿Cuál sería la siguiente reacción de los golem frente al poderío tartesio que se desarrollaba fuera de su control y que frustraba todos sus planes? Esta es la respuesta. Muy simple, si bien habrá que aclararla. Los golem dirigieron contra Tartesos el mito de Perseo. Con todo rigor, se puede afirmar que el de Perseo, así como otras leyendas que tardíamente se han agrupado bajo la denominación general de mitos griegos, es en realidad un antiquísimo mito pelasgo. Con algunas de las historias griegas de Heracles ha pasado lo mismo. Por ejemplo, con aquella en la que el héroe lucha con el gigante Gerión para robarle sus bueyes rojos y que oculta, bajo un símbolo caro a los pelasgos, una antigua incursión de los argivos primitivos contra el pueblo triple de los íberos, o virtriones, con el fin de conquistar el secreto de la ganadería que desconocían o habían perdido. Y la prueba está en que aquellos argivos, enemigos de los geriones, se consideraban parientes de estos, desde que Heracles mismo era bisnieto de Perseo. Pero Perseo fue bisabuelo de Heracles, solo en el mito argivo. En verdad, el tema está tomado de un mito pelasgo mucho más antiguo, de origen ibérico-atlante, que se refiere a la aventura emprendida por un espíritu hiperbóreo típico para alcanzar la inmortalidad y la sabiduría. En el tema primordial, el espíritu Perseo no era argivo, sino oriundo de los íberos atlantes, es decir, de un pueblo mucho más occidental. Por eso su proeza no la lleva a cabo por encargo de un mero rey mortal como Polidectes, sino de la diosa de la sabiduría, Fría, la esposa de Nabután. Todos los nombres y las funciones de los dioses fueron luego cambiados y trastocados por los pueblos del pacto cultural, quedando la historia de Perseo en la forma conocida. El tema es simple y, en cuanto lo exponga, usted comprobará que no puede proceder más que de la sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos. Una representación hiperbórea del origen, como ya lo mencioné más atrás, fue Thule, el centro isotrópico de donde procedía el espíritu. De manera semejante, para los primeros descendientes de los atlantes blancos, el origen fue Ponto, al que luego se personificó como un dios del mar y se identificó con la ola, seguramente porque de este origen provenían sus antepasados. Este Ponto se desposa con Gea, la tierra, quien da nacimiento entre otros a Forcis y Ceto, símbolos prototípicos de los seres híbridos, mitad animales, mitad dioses. En un trasfondo esotérico, esta imagen alude al espíritu aportado por Ponto, el origen, al animal hombre, hijo de la tierra. Los hermanos Forcis y Ceto se aparean a su vez y, junto a una serie de arquetipos híbridos,
dan vida a 3 mujeres que ya nacen viejas, las grayas o greas, es decir, las grises. Naturalmente, las grayas no son otras que las brayas, las guerreras sabias encargadas de custodiar el arado de piedra y la piedra de Venus. Son viejas porque deben ser sabias, y los que ignoran el significado de los instrumentos líricos afirmarán luego que, entre las 3, solo tenían un ojo y un diente. Perseo es la idealización del espíritu cautivo que intenta la hazaña de liberarse de la prisión material. Su objetivo es descubrir el secreto de la muerte, conseguir la más alta sabiduría y hallar a la pareja original. Nabután y Fría lo inspiran para que consulte a las brayas, y ellas, con la piedra de Venus, le indican el camino a seguir. Debe dirigirse a un bosque sagrado de fresnos y reclamar la ayuda de los dioses para enfrentar con éxito a la muerte. Es lo que hace Perseo y se produce el encuentro con Nabután. El dios le informa que la sabiduría está en poder de su esposa, Fría, pero que no resulta fácil llegar hasta ella, pues la muerte se interpone al paso de los simples mortales. Para allanarle el viaje hacia Fría, Nabután revela a Perseo el secreto del vuelo y le entrega el signo de la media luna, es decir, el símbolo de los pontífices hiperbóreos, los constructores de puentes más sabios de los atlantes blancos. Según los atlantes blancos, los pontífices hiperbóreos sabían el modo de tender un puente infinito entre el espíritu y el origen, Ponto. El grado de pontífice hiperbóreo lo confirma Vides, el señor de Kata-Agar, cuando entrega a los que franquean la puerta a la morada de los dioses liberadores la túnica y el casco. Sobre la frente de ese casco, los pontífices fijan el signo de la media luna. Es tradición que los pontífices así vestidos disponían de la facultad de tornarse culturalmente invisibles, no por efecto de tal indumentaria, desde luego, sino por la sabiduría que implica el poseerla. Nabután enseña a Perseo la lengua de los pájaros y lo guía hasta la morada de Vides, quien lo inviste de pontífice hiperbóreo. En su viaje hacia Fría, Perseo llevará en la mano un buche de grulla conteniendo 16 piedras, en cada una de las cuales está grabada una bruna. Al aproximarse a Fría, Nabután aconseja al héroe no detenerse a mirar el rostro de muerte, lo que causaría su inmediata destrucción, y concentrarse en el espejo que la diosa de la sabiduría significa tras la muerte. Solo así podrá vencer a la muerte. Perseo cumple las indicaciones con exactitud y, contemplándose en el espejo de Fría, consigue comprender a la muerte y se transforma en hombre de piedra inmortal. A su regreso de la muerte, Perseo emplea la lengua de los pájaros para comprender a la serpiente con el signo del origen. Entonces, adquiere la más alta sabiduría y encuentra a su pareja original. Hasta aquí, lo más importante del tema original transmitido a los pueblos nativos por los atlantes blancos. Es evidente que gran parte del mismo, milagrosamente recordado gracias a la misión familiar, fue incorporado por los señores de Tarsis en la reforma del fuego frío. Los lidios, posteriormente, contribuirían a su degradación mediante la perfección de la forma ritual, que consistía en el demencial intento de exhibir exteriormente, plasmados en la materia, unos signos que solo pueden ser metafísicos. Claro que quienes más harían para pervertir el sentido del tema del espíritu Perseo serían los sacerdotes del pacto cultural. Y después que el sentido fuera restituido por el culto del fuego frío, sin dilación, los acompañarían los golem con todos sus recursos, trabados en una guerra que consideraban de vida o muerte para los planes de la fraternidad blanca a la que servían. En tiempos de la caída cultural de los pelasgos, mucho antes de que los golem iniciasen su siniestro desplazamiento hacia Europa, el tema original se consteló como mito. Los nombres fueron cambiando
y los significados se distorsionaron e invirtieron. En el mito argivo, Perseo, por encargo del tirano de Sérifos, a quien prometió imprudentemente traer la cabeza de Medusa, se dirige a la Tartéside, pues el monstruo habita un bosque de la península ibérica. Semejante localización no es gratuita, puesto que Vides, el señor de Kata-Agar, fue denominado por los sacerdotes Ides, Aides o Hades, el señor de Tar, es decir, del Tártaro o infierno, con lo que Tarsis, Tartéside, Tartesos, etc., pasaron a designar lugares infernales.